Siempre he pensado que las casas, más allá de ser techos, guardan una memoria silenciosa de quienes entran y salen por sus puertas. Yo crecí en una casa así. No era grande, pero tenía una presencia que me enseñó a valorar lo estable, lo propio, lo que se construye con paciencia. Me llamo Alejandro, tengo 36 años, y hasta no hace mucho mi vida se movía en pequeñas rutinas que me daban una sensación de coherencia. Despertarme al amanecer, preparar café, repasar correos del trabajo, caminar por el barrio antes de tomar el tren. Vivía con ella, con Clara, desde hacía 8 años. Ella siempre me decía que éramos un equipo. Yo me apoyaba mucho en esa idea, porque me resultaba reconfortante que alguien más entendiera mis dudas y mis planes, con la misma seriedad. Era una compañía que me hacía sentir que no tenía que llevarlo todo solo. Teníamos proyectos comunes, un jardín que nunca terminábamos, viajes siempre pospuestos por hasta que estemos listos, la promesa de algún día comprar algo más tranquilo fuera de la ciudad. Esa promesa, pequeña y persistente, fue la frase que marcó el tono de tantos de mis días. Somos un equipo. Al principio, nuestras diferencias eran simples figuras en el fondo. Ella era más impulsiva con los decorados. Yo prefería planificar. Ella reía con más facilidad en cenas con amigos. Yo era el que prefería los rituales. Compartíamos la cocina, los domingos de mercado, la costumbre de leer antes de dormir. Teníamos familias que, aunque distintas en costumbres, se alineaban ante nuestras decisiones con cierto alivio. Los padres de ella agradecían que yo fuera constante. Los míos celebraban que ella me devolviera el brillo en los ojos. Había noches de vino barato y conversaciones largas sobre si sería mejor adoptar un perro o buscar plantas que realmente duraran más que nosotros. Todo eso formaba una textura que, con el tiempo, a mí me pareció sincera y resistente. Incluso en días de cansancio, cuando llegaba de la oficina con la espalda rígida y las manos con olor a tinta de impresora. Su voz diciendo, lo resolvemos juntos, bastaba para devolverme cierto equilibrio. Pero hubo señales, pequeñas y difusas al principio, que nunca supe leer del todo a tiempo. Notaba que a veces cerraba el correo de su teléfono, cuando yo entraba en la habitación, que su agenda tenía citas a las que ella llegaba un poco tarde sin explicar del todo por qué. Que en ocasiones describía llamadas como breves, cuando después su tono traía una marea de nervios. No eran cosas que dominaban nuestras conversaciones, nunca se volvieron asuntos que trajeran ruido fuerte, y yo, por reacción o por comodidad, las justificaba. Trabajo extra, obligaciones familiares, detalles menores. La rutina insistía en ocupar el espacio entre inquietud y explicación. Me repetía que la confianza era un músculo, y que no debía fatigarlo con sospechas infundadas. La primera injusticia fuerte no tuvo un sonido dramático. Fue un conjunto de imágenes y papeles que encontraron mi pulso. Fue una tarde de otoño, lluviosa, cuando mi teléfono se quedó sin batería. Me había levantado tarde, y ella ya no estaba en la cama. La casa olía a café frío. Busqué un cargador por la mesa, y al abrir el cajón de la cocina, mi mano rozó una carpeta con solapas, donde ella dejaba sus facturas antiguas. No debería haberla tocado. Era una carpeta que le pertenecía emocionalmente, un territorio en el que nunca había indagado. Sin embargo, la curiosidad me llevó a abrirla. Entre sobres de la luz y contratos de alguno de sus trabajos independientes, encontré algo que me atravesó la respiración. Fotografías de propiedades, fachadas, notarios, llaves, carpetas de escrituras, con mi nombre completo escrito a mano en la tapa de cada expediente. Había contratos con mi firma, por lo que parecía una copia, o quizá una traza de tinta calcada, y mensajes impresos de correos en los que se decía, confirmado, en trámite a nombre de Alejandro R. Mi primera reacción fue absurda. Intenté buscar una explicación lógica, que no fuera traición. Pensé en un error administrativo, en que alguien con mi nombre coincidiera por casualidad. Saqué una libreta de debajo del cajón y empecé a anotar, con manos que no dejaban de temblar, fechas, nombres de notarios, direcciones. Todo estaba hecho con una precisión legal que hacía imposible la casualidad. Ese descubrimiento rompió el equilibrio de un modo que dolió físicamente. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía una textura nueva y desconocida. Mi pecho se encogió como si el aire fuera un objeto que había que moldear para volver a respirar. La primera semana después de encontrar la carpeta, me moví como un autómata. Fui al trabajo, atendí reuniones, reí en las comidas, porque la costumbre me empujaba a parecer el mismo. Pero en la soledad del escritorio, cuando mis manos tocaban documentos con logos bancarios, tenía la sensación de que mi nombre ya no me pertenecía. Llamé varias veces a entidades ficticias en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Desde cuándo?
¿Cómo? Cuando por fin confronté a Clara, tratando de mantener una voz lo más neutra posible, ella dio respuestas vagas, palabras que flotaban sin anclar, gestiones para una inversión separada, algo que no quería mezclar. No te preocupes, todo está bien. Su mirada se posaba en mí con una mezcla de culpa y determinación que no supe leer del todo. Esa noche me dormí con la carpeta sobre el pecho, como si fuera una prueba concretada de que no todo lo que uno piensa conocido lo es en realidad. A partir de ese momento, la situación se volvió más injusta y más compleja. Mi nombre aparecía en escrituras de casas que yo no conocía. Cuentas de servicios a mi nombre aparecían en notificaciones que mi banco recién comenzaba a enviar. Me llegaron llamadas de cobranzas por hipotecas que nunca firmé, y lo que fue peor, notificaciones registrales con mi firma, que en la práctica comprometían bienes a mi supuesta responsabilidad. Empezaron a darse efectos en cascada. Mi historial crediticio tuvo flechazos a la baja porque uno de los pagos asociados había sido reportado tardío. En el trabajo notaron que perdía un poco la concentración, porque las noches las pasaba mirando pantallas con palabras legales que no terminaba de entender. Mis padres fueron los primeros en percibir que algo me consumía. Sus preguntas, cargadas de amor, sonaron como puentes que yo no supe cruzar. Intenté explicar lo que había encontrado, pero mi propia incredulidad me hacía redundante. Al intentar pedir copias de las escrituras en registros públicos, me encontré con la más fría burocracia. Todo estaba en orden según los papeles, y los funcionarios, ajenos a nuestra historia personal, se limitaban a señalar trámites y requisitos para interponer rectificaciones. Las alarmas comenzaron a sonar también en nuestro entorno social. Amigos que sabían de nuestras aspiraciones miraban la situación con una compasión que se transformaba en distancia. Asumieron algunos que había desorden financiero en nuestra casa. Otros comenzaron a preguntarse, con una incomodidad evidente, qué era lo que realmente se cocinaba a puerta cerrada. La presión aumentó cuando llegaron los efectos legales, pero también los silencios. Hecho tras hecho, descubrí que el entramado no era una sola acción aislada, sino una práctica reiterada a lo largo de años. Encontré correos antiguos, en carpetas ocultas en su cuenta, en los que se confirmaba la compra de un departamento en 2017, una casa de campo en 2019, y varias renovaciones en 2021, todas a mi nombre. Había registros de pagos iniciales hechos con tarjetas que ella argumentaba eran suyas. Distintas firmas simuladas y muestras de documentación falsa para justificar la identidad. Algunos de esos documentos estaban sellados por notarías que cuando fui a preguntar, mostraron registros consistentes con su apariencia. El detalle más cruel fue ver fotocopias de mi documento de identidad archivadas junto a mis fotos de perfil en redes, recortadas y pegadas en formularios. Sentí que mi privacidad más íntima había sido usurpada no por un desconocido, sino por alguien con quien yo compartía la cama. La situación generó consecuencias palpables, una posible demanda de bancos por incumplimiento de hipotecarios, amenazas de embargo sobre propiedades que yo no había visto en mi vida, la humillación de tener que explicar a colegas la razón por la que mi nombre aparecía en temas que yo no había autorizado. Mi mundo interior empezó a tambalearse al punto de que ya no podía fingir normalidad. Había noches en que no podía distinguir entre la voz de la casa y los recuerdos de nuestra vida. Pensaba en las mañanas en las que ella me despertaba suavemente, en las notas de amor en el espejo, en las pequeñas atenciones que me habían hecho creer que todo era corresponsabilidad. Cuánto era afecto y cuánto cálculo. Me volví obsesivo con los detalles. Revisaba la correspondencia, miraba recibos, rastreaba movimientos bancarios, con una mezcla de esperanza y terror. Llegué a un punto en que las habitaciones se convirtieron en archivos posibles, en los cuales cualquier cajón podría ocultar un nuevo golpe. Intenté mantener una apariencia de cordura, para no alarmar a quienes podían ayudarme. Pero la sensación de injusticia iba creciendo, y con ella la soledad. Lo peor fue ver que algunas relaciones empezaron a resquebrajarse. Amigos que antes habían sido cercanos, tomaban distancia por miedo a verse implicados. Familiares de Clara ofrecían explicaciones tibias, que parecían más una defensa que una búsqueda de la verdad. Me encontré enredado en una red social que, por el simple hecho de ser humana, protegía a quien conocía y desconfiaba de quien llegaba con acusaciones. El punto en que ya no pude seguir fue más una acumulación que un solo evento. Hubo un día, sin embargo, que lo sintetizó todo, en una búsqueda exhaustiva en su correo, porque ya no podía soportar las palabras complicadas.
Encontré una carpeta que ella había dejado abierta por descuido. Allí estaban los contratos finales, las corroboraciones notariadas. Y lo más devastador, un cuaderno con una lista fechada, un registro meticuloso de propiedades compradas, personas involucradas y pagos realizados. En el margen, en tinta ya un poco corrida, había una anotación que decía evitar contacto. Fue la evidencia de una planificación sistemática que dejaba poco lugar a la improvisación. Era una estrategia pensada. Al pasar las páginas, cada una era una confirmación de que mi identidad había sido utilizada no por un descuido, sino por decisión. Ahí, sentado en la cocina con la lluvia golpeando la ventana y el ruido de la ciudad como un telón lejano, comprendí que no podía seguir afirmando que éramos un equipo. La revelación era como un pozo en el que se había convertido todo lo que significaba nuestra vida conjunta. La confianza, la complicidad, los proyectos comunes. Supe que si no actuaba, ese pozo me arrastraría hasta ser un espectro que respondería por acciones que no había tomado. La decisión de actuar fue lenta pero firme. No fue un momento de furia descontrolada, sino la construcción cuidadosa de una respuesta que pudiera poner límites. Primero, recopilé y organicé todo. Hice fotos, imprimí contratos, llevé copias a un abogado. La sensación de sostener papeles que probaban la usurpación me dio una extraña calma. Empecé por gestionar lo inmediato. Notifiqué a mi banco, puse alertas en el registro de mi crédito, pedí asesoría legal. No fue fácil. Los procesos burocráticos parecían diseñados para agotar la voluntad. Sin embargo, cada paso que daba me devolvía un poco de mí. En paralelo, confronté a Clara con la evidencia acumulada. No buscaba una escena dramática para los demás. No necesitaba que ella se humillara públicamente. Buscaba respuestas, y sobre todo, quería cortar la cadena que consumía mi nombre. Ella reaccionó de maneras múltiples: negación, lágrimas calculadas, silencios que llenaron el cuarto como humo. Hubo momentos en que intentó justificar o minimizar, otros en los que ofreció reparaciones verbales que no se traducían en acciones. En una de esas conversaciones, que duró horas, sentí que mis palabras ya no eran para ella, sino para mí. Le dije que no podía seguir en un lugar donde mi identidad era moneda ajena. Me fui esa noche con la carpeta bajo el brazo, no por orgullo, sino porque necesitaba espacio para pensar con la claridad que la casa ya no me permitía. La decisión también implicó exponer, pero de forma medida. Presenté denuncias formales en los organismos correspondientes, pedí peritajes documentales, me reuní con funcionarios. La exposición no fue un espectáculo, sino la necesidad de hacer visible algo que esos papeles ya no dejaban ocultar. En el proceso aparecieron aliados. Un abogado que conocía los vericuetos de la falsificación documental. Un contador que me ayudó a ordenar los números y a separar lo que era mío de lo que había sido atribuido. Y también gente anónima en foros, que me escribieron compartiendo historias parecidas, que me sirvieron para entender que la traición tiene formas comunes. Lo más difícil fue enfrentar la posibilidad de perder patrimonio que, en términos legales, estaba atado a mi nombre. La sensación de impotencia frente a documentos certificados era abrumadora. Hubo momentos de rabia contenida, cuando imagina que alguien había utilizado mi identidad para comprar una casa de la que yo no sabía. Hubo noches en que me dormí exhausto de papeleo, con la sensación de que la vida que conocía se desarmaba en formularios y procedimientos. Cuando al fin el proceso comenzó a moverse, un peritaje grafotécnico que señaló inconsistencias en las firmas, una declaración que una notaría hizo confirmando irregularidades, sentí una mezcla de alivio y cansancio. Lograr que la justicia reconociera que ciertos documentos habían sido falsificados fue apenas un paso en una carrera de fondo. Hubo audiencias, explicaciones, testigos y, en medio de todo, la necesidad de reconstruir mi reputación profesional, porque algunos clientes, informados de la situación por rumores malintencionados, dudaron de mi solvencia. En ese trayecto, empecé a tomar distancia social. Dejé de participar en cenas conjuntas. Cancelé reuniones con familiares de ella, que aunque querían ayudar, complicaban más las cosas. Pensé también en mi salud. Pasé a encarar los días con más ejercicio y sueño. Reparador cuando era posible, como si cuidar el cuerpo me ayudara a sostener la mente frente a la tempestad. Aprendí a preguntar más y a confiar menos en gestos. Fue una escuela dura sobre los límites. El cierre del conflicto con Clara no fue un acto grandilocuente. No hubo confrontación final en la que todo se justificara. Hubo un punto en que la convivencia se volvió insoportable, y decidí que era mejor separarnos definitivamente.
Me fui con una mochila y lo esencial. Pero sobre todo me llevé la sensación de que dejar el hogar no era huir, sino rescatarme. Ella se quedó con la casa que había sido nuestro refugio, y en los meses siguientes las autoridades continuaron con las investigaciones. Hubo restituciones parciales, acuerdos y en algunos casos procedimientos que todavía están en trámite. Las consecuencias legales para ella fueron concretas en términos de proceso, aunque no quiero detallar sanciones ni celebrar derrotas. Para mí, el desenlace fue menos sobre justicia legal y más sobre la recuperación de la propia voz. Puse distancia, cerré cuentas, cambié contraseñas y con el tiempo pude volver a pensar en proyectos personales sin el ruido del pasado. La vida después no fue una reconstrucción instantánea. Hubo pérdidas que dolieron, tiempo invertido, relaciones rotas, la fragilidad de mi crédito durante meses y aprendizajes que costaron. Sin embargo, hubo también un reencuentro conmigo mismo. La capacidad de volver a decidir sin depender de la coartada de «somos un equipo». La sensación de que mi nombre debía ser custodiado por mí. Empecé a escribir de nuevo, a tomar fotografías como cuando era joven, formas silenciosas de recuperar la identidad. Las noches, al principio, estaban marcadas por la ausencia y por la memoria de las pequeñas complicidades que ya no estaban. Con el tiempo, ganaron espacio los silencios elegidos. La paz de una casa en la que podía ordenar mis cosas sin encontrar papeles ajenos. Aprendí a poner límites claros en mis relaciones posteriores, no desde la desconfianza automática, sino desde la claridad de que mi integridad era no negociable. Cerré capítulos sin buscar lecciones públicas. El final fue amargo, lo reconocí, pero también fue liberador de una manera que no había imaginado cuando creí que la estabilidad era una suma de comodidad. Había algo impecable en sentir que, a pesar del daño, mi dignidad tenía un valor que no admitía intercambio. En las mañanas en que camino por el barrio, con el aire frío en la cara y la ciudad despertando, pienso en lo que queda, la memoria de una vida compartida y las huellas de una traición que, aunque me marcó, no me definió del todo. A veces me sorprendo sonriendo, sin causa aparente, porque logro ver una mañana clara como un gesto de tregua. Y cuando cierro los ojos para intentar dormir, en vez de la nariz que me traicionaba con mentiras, aparece el silencio de una casa que ahora es solo mía, y en ese silencio encuentro un verso pequeño, casi inaudible, que me dice que renunciar a lo que nos destruye puede ser una forma de volver a ser entero.